Hola cazadora, yo soy Lidia, la creadora del proyecto Arcoíris de Promesas, un espacio en la red para la mujer cristiana. Si todavía no nos conoces, nuestro web es arcoirisdepromesas.com y nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Pinterest, y vamos conociendo poco a poco la palabra de Dios, las promesas para creerlas, para apropiarnos de ellas. Bueno, estamos en el reto de Proverbios para la mujer cristiana. Hoy vemos el capítulo 2 de Proverbios y es una grande bendición. El capítulo 1 realmente nos bendijo, realmente tocó nuestro corazón y yo creo que poco a poco nuestra vida se va a ir transformando con esta lectura. Al terminar el mes no seremos las mismas porque vamos a estar llenas de la sabiduría de Dios, estoy segura. Bueno, pues vamos de lleno a Proverbios 2. En el capítulo 2 de Proverbios empieza con la recomendación que vimos en el capítulo 1. Hijo, ponme atención. Y yo diría, y tú también dirías, hija, ponme atención. Bueno, escuchamos de esa manera. Hija, ponme atención, nos dice el Señor. ¿Y por qué vamos a poner atención a escuchar las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en este capítulo 2 de Proverbios? Para tener sabiduría. Lo primero es, la sabiduría se pide. La sabiduría no es algo que nos va a venir del cielo, así nada más. La sabiduría Dios la da, pero nosotras la tenemos que pedir. ¿Sí? No es como el amor de Dios que está ahí y nosotros lo tomamos. No es como la paz que Dios nos la da, es automática, el Espíritu Santo, eso es automático, eso viene a nosotros como que directamente de la mano de Dios. La sabiduría sí viene de Dios. Dios es la fuente de la sabiduría, pero tenemos que pedirla. Los primeros versículos de este capítulo, que son del 1 al 7, esos versículos, ahí es donde podemos ver esto. La sabiduría se pide y Dios es la fuente de la sabiduría. Ahí el versículo 3, que es uno de los que a mí me llamó mucho la atención, en donde expresamente Dios me habla y dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Tenemos que clamar. El clamor es como un ruego apasionado, es con un deseo, es decir, Señor, necesito desesperadamente la sabiduría, tenemos que pedirla. Y aquí te puedo conectar con otros versículos de la Biblia donde habla de que tenemos que pedir la sabiduría, pero mejor nos seguimos y ahí te voy a dejar información en la descripción del video para que puedas extender un poco más tu conocimiento acerca de esto. Tenemos que pedirla a Dios, porque la sabiduría que a nosotras nos edifica es la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría divina. Él es la fuente. Lo dice en el versículo 6, que también me llamó muchísimo la atención, es otro de mis versículos del día de hoy. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Nunca vamos a pedir sabiduría y decir, Dios no me quiere dar sabiduría. Es un placer para Dios darnos la sabiduría. Tenemos que pedir la sabiduría, porque solamente así vamos a lograr los objetivos de lo que vimos en el capítulo, entender a los sabios, revelación de la palabra, necesitamos la sabiduría. Bueno, seguimos. Ahora, ¿por qué? Es un porqué siempre. Dios es así. Tú necesitas esto, pídeme esto, porque yo te voy a dar esto otro. Aquí está, bendiciones de la sabiduría. ¿Qué gano yo con la sabiduría? Y yo diría mejor, ¿qué no gano yo con la sabiduría? ¿No sabes cómo Dios me está hablando fuerte y con amor para que yo anhele y desee sabiduría de su mente? ¿Qué gano? A estos son los versículos del
seguimos hablando de los primeros versículos del 1 al 7, y en el versículo 5 vemos que la sabiduría nos va a hacer comprender el temor de Dios. ¿Te acuerdas que ayer vimos que el temor de Dios, sí, sí fue ayer, el temor de Dios no es miedo, es honra, es respeto, es reverencia, es obediencia, ¿no? Eso es el temor de Dios, ponerlo a Él en primer lugar. Y vimos que la sabiduría empieza cuando tenemos temor de Dios. Entonces, eso va a venir solo. Teniendo sabiduría, automáticamente vamos a empezar a comprender y a experimentar el temor de Dios, a vivir en el temor de Dios. Eso es buenísimo, porque haciéndolo en nuestras fuerzas, nomás no podemos. Otra bendición de la sabiduría, ya vamos más abajo en el versículo 9, dice que vamos a comprender lo que es bueno desde lo profundo de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Vamos a empezar a entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. El versículo 9 dice, entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, encontrarás el buen camino que debes seguir. Esto es básico, comprender lo que es bueno, entender por dónde es mejor que yo vaya, y eso solo la sabiduría nos va a indicar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con tomar decisiones correctas. ¿Quién como madre, como esposa, como mujer, como trabajadora, desde el área que tú lo veas, necesitamos tomar decisiones correctas? Yo primero, yo me anoto para esta área, tomar decisiones correctas, lo bueno, lo que agrada a Dios, lo que nos da bendición. Otra cosa, otra bendición de la sabiduría es alegría, que está en el versículo 10. Dice que la sabiduría y el conocimiento nos dan alegría. Aún en medio de la situación en que estemos, si somos sabias, tememos a Dios, conocemos a Dios también, la sabiduría nos hace conocer a Dios, eso nos hace tener alegría aunque estemos pasando por situaciones difíciles. No es una alegría que andemos brincando de gozo por todos lados, cantando y carcajeándonos y eso, es una alegría traducida más bien en paz, paz en medio de toda la situación. Es una alegría de saber, Dios me va a sacar de aquí. Yo soy sabia, yo no me voy a dejar llevar por, por las preocupaciones o por las tristezas, sino que voy a confiar en Dios. Eso es sabiduría. Parece sencillo, ¿verdad? Eh, y esta parte me parece bien importante. La sabiduría, esta parte, ayer hablábamos de las malas amistades, las malas compañías, y dice que una de las menciones de la sabiduría en el versículo desde el 11 hasta el 19 habla de que Dios te va a proteger de la gente mala. Cuando tú tienes sabiduría, te protege Dios contra las acciones de la gente mala, la gente que te quiera causar daño. Y todo ese párrafo, desde el versículo 11 hasta el 19, habla de que la sabiduría te va a proteger. Pero me llama la atención en el versículo 16 al 19, eh, aquí habla al hombre. Le dice, Dios te va a librar de la mujer inmoral, de esas palabras seductoras de la mujer promiscua, de la que abandona a su marido, y bueno, en fin, habla de que los va a librar a los hombres de la seducción de las mujeres. Y yo decía, bueno, yo soy mujer, pero es que la Biblia es para todos. Aunque ahí diga del hombre, también lo aplico para mí. Vamos a verlo desde el otro punto de vista. Dios me libra a mí como mujer, a ti como mujer, del hombre malo, porque también hay hombres malos, también hay hombres inmorales, seductores,
que solamente te quieren arrastrar a sus instintos y sus deseos para causarte daño. Ese camino es de muerte, pero la sabiduría nos va a librar de eso. Una mujer sabia no va a caer en las garras de un hombre. Bueno, esa es la segunda revelación que Dios me da, pero la tercera que me da es, Señor, líbrame de que yo sea esa mujer inmoral, esa mujer que le gusta seducir a los hombres para llevarlos por el mal camino. No quiero ser de esas mujeres. Ayúdame, eso va dentro de mi oración final, ¿eh? Y creo que también la tuya, ¿no? Bueno, al final del capítulo, los últimos versículos del 20 al 22 es un consejo y una promesa. Consejo y promesa. Dice, pero tú sigue a los buenos, sigue el ejemplo de los justos. Tú no te vayas por el mal camino, porque como tienes sabiduría, vas a saber elegir el mejor camino para tu vida. Así que tú no hagas caso de la gente mala, tú estás protegida. Así que tú sé buena, sé recta, sé honesta, sé justa. Ese es el consejo que yo encuentro ahí en los últimos 3 versículos del capítulo 2 de Proverbios. Sé buena, te conviene. ¿Por qué? Porque vivirás para siempre en la tierra. ¡Wow! No es que vamos a quedarnos aquí viviendo cientos y cientos de años. Yo decía, ¿cómo vivir para siempre en la tierra? No, quiere decir que tú empiezas a sembrar vida para tus generaciones. Larga vida para ti en esta tierra, vivir bien en esta tierra, tus hijos, tus nietos, y eso quiere decir, vas a vivir para siempre en la tierra. Tú te vas a invertir en tus hijos con la sabiduría, te vas a invertir en tus hijos y en tus nietos, y quizá ya tus bisnietos no los alcances a ver, o hay muchas mujeres que sí ven bisnietos, también pueden influir en los bisnietos, pero lo que ellos aprenden lo van enseñando a sus hijos. Entonces, tus generaciones trascienden con esa sabiduría que tú tienes, y eso quiere decir que vivirás para siempre en la tierra. Qué bendición. Nuestra oración hoy es, Señor, danos sabiduría. Anhelamos la sabiduría, deseamos la sabiduría. Quiero vivir para siempre en la tierra, quiero librarme de la inmoralidad y de la seducción que lleva al mal. Señor, quiero comprender, quiero que mi corazón y mi espíritu entiendan que es respetarte, que es honrarte, porque quiero caminar en sabiduría, quiero conocer la diferencia entre lo bueno, lo malo, quiero tomar buenas decisiones. Ayúdame, necesito la sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús terminamos con esa oración. Tú puedes tener tu propia oración. Coméntame, por favor, cuál fue el versículo que a ti tocó más tu corazón. Coméntame qué aprendiste, coméntame si Dios te prometió algo. Ya en el capítulo de ayer ya nos están dando testimonio de lo que Dios habló en estos tiempos en que estamos viviendo, y es una grande bendición saber lo que Dios hace a través de su palabra en nuestros corazones. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Mientras tanto, por favor, te voy a dejar mucha información para que se extienda este conocimiento que Dios tiene para nosotros. Te voy a dejar unos enlaces de mensajes que tengo en el blog. Si quieres ir a ver, si quieres ir a leer, ahí vas a encontrar mucho, mucho que te va a bendecir. Síguenos nuestras publicaciones en el blog, en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. Ahí estamos para servirte y para darle la gloria a Dios en todo y siempre. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en el capítulo 3.